contraste de ideas, ¿no? Venía un poco a cuento, ¿no? Bien, sin más dilación, vamos a empezar las ponencias. Vamos a empezar por Javier Torrós, y os pongo un poquito en situación. Javier Torrós es periodista, escritor y traductor. Ha firmado en los diarios La Voz de Cádiz, ABC de Sevilla y El Independiente también de Cádiz. Fue responsable de comunicación externa de Airbus en Sevilla durante algunos años. Fundó y dirigió el periódico Innovación, dedicado al sector tecnológico de Málaga. Colabora en varios medios digitales y es autor de algunos libros importantísimos desde el punto de vista del estudio del derecho, el estudio del derecho político, en el caso de España en concreto. Ha escrito Federalismo Cacique, un libro en 2023 que está teniendo un gran éxito, y desde aquí digo que es conveniente leerlo para que sepamos qué está pasando en España desde el punto de vista de los políticos, y no nos cuentan en los medios de comunicación. Ya saben ustedes que los medios de comunicación, en general el poder, los tiene a su servicio, y son importantes no tanto por lo que dicen, sino por lo que ocultan, ¿no? Bueno, pues sería conveniente que ahora, cuando escuchen a Javier Torrós, viene un poco a cuento esta reflexión mía. Federalismo Cacique en 2023, un golpe a la nación en 2019, la sencillez de las cosas en 2014, y ya está a punto de sacar otro libro que prefiero que bueno, pues si él quiere comentar algo, ¿no? También acaba de publicar un ensayo, Reinicio Moral, dentro de la obra colectiva España o el 78, publicada en la editorial Manuscritos y coordinada por Cristóbal Cobo. Yo creo que si sigues tú presentándote ya me complementas mejor, ¿no? Pero ha dicho todo. Si te parece, sal ahí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Muchas gracias también a Mario Fantini y la Austrian Economic Center por la invitación, a Fernando Nogales y el Círculo Liberal Bastiat por la organización y la amable invitación también. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Y el planteamiento que me habéis propuesto que exponga es el Estado de Derecho, si existe o no un asalto a la democracia liberal en España. Entonces yo, para exponer esto y para dar una respuesta a esta pregunta, para hacerles a ustedes más fácil el seguimiento de mi intervención, les adelanto que voy a estructurar mi intervención en tres grandes bloques. Un primer bloque introductorio en el que trataré de aclarar ciertos conceptos, un segundo bloque en el que trataré de dar respuesta a la pregunta que me plantean en el panel, y un último bloque en el que expondré una serie de tesis a las que llego a partir de las conclusiones que expondré para dar respuesta a la pregunta que me plantea la exposición. Entonces, en primer lugar, Estado de Derecho en España. Aquí ya tropezamos con un problema, desde mi punto de vista, que es el siguiente. Mi visión es que existe una confusión prácticamente babilónica en cuanto a la utilización de distintos conceptos. Se dan por sentado que ciertas expresiones tienen un significado que toda la audiencia le intuye y nadie cuestiona. Por ejemplo, de Estado de Derecho suele utilizarse de forma constante en sinonimia con democracia, como si ambas cuestiones significaran lo mismo, y en absoluto significan lo mismo. De hecho, el sintagma Estado de Derecho es por sí mismo una redundancia, es una tautología. Allí donde hay un Estado, necesariamente tiene que haber derecho. Si no hay derecho, es imposible que haya Estado. Sí que puede haber derecho sin Estado. De hecho, el derecho es antiquísimo, tan antiguo como el derecho a la propiedad o el derecho a la legítima defensa, que se remonta cientos de miles de años. Sin embargo, el Estado moderno no. El Estado moderno es algo bastante más reciente. El Estado moderno nace en el siglo XVII, tal y como lo conocemos, de manos del autor inglés Thomas Hobbes, que escribió la obra que seguramente todos ustedes tendrán conocimiento de ella, Leviatán, en la que trató de dar una respuesta a una organización de la sociedad para evitar la terrible guerra civil inglesa que había tenido lugar en Inglaterra y que había enfrentado a los partidarios de la monarquía absoluta de los Estuardo contra los partidarios
del Parlamento londinense que trataban de limitar y controlar el poder real del absolutismo estuardo. Este horror a la guerra civil fue lo que dio lugar a la creación de esta idea de Thomas Hobbes del Estado para conjurar el peligro de una nueva guerra civil en Inglaterra. Pero el Estado que él proponía es bastante distinto al que conocemos en la actualidad, porque lo que él proponía de hecho era una monarquía absoluta y además de carácter cristiano. La cuestión religiosa en aquel momento era muy importante, muy relevante, y lo que él proponía era una monarquía absoluta de carácter religioso. Entonces, cuando hoy hablamos de Estado de Derecho, escuchamos la expresión Estado de Derecho, ¿qué es lo que en realidad quieren decir las personas que utilizan esta expresión? Que se ha extendido y que es normal, que por inercia se utiliza porque todo el mundo le intuye el significado, que todos están de acuerdo en atribuirle, aunque no tenga ese significado. Pues el significado que le suelen atribuir es el de que quiere decir el sometimiento a la ley, la igualdad ante la ley y especialmente sometimiento a la ley ¿de quién? Hombre, los ciudadanos evidentemente estamos todos sometidos a la ley porque el Estado, pues mediante su capacidad de coerción, no nos permite otra cosa, es imposible escaparnos, pero aquí lo que interesa es el sometimiento a la ley del poder, de los poderes del Estado. Y cuando hablo de sometimiento a la ley de los ciudadanos, esto debe ser el Estado de Derecho, lo que se entiende por Estado de Derecho y que es en realidad el sometimiento a la ley. Lo que quiere decir es que todos estemos sometidos a la ley en igualdad de condiciones. Pero ¿sucede esto hoy en realidad? ¿Existe en España igualdad ante la ley? No, ¿verdad? Evidentemente no. De hecho, tenemos legislación que prevé la discriminación y la desigualdad ante la ley por razón de sexo, como es el ejemplo de la Ley de Violencia de Género, que da presunción de veracidad a la declaración de la mujer frente a lo que pueda decir el varón. Existe también otra clase de privilegio no escrito en España, que es del que se benefician los distintos actores políticos, que pueden llegar a delinquir, pero en caso de que delincan, pues ya sabemos todos que los fiscales o los jueces saben perfectamente lo que tienen que hacer si quieren prosperar en sus carreras. No necesitan recibir ninguna llamada, ni que nadie les intimide, ni que nadie les diga absolutamente nada. Saben lo que tienen que hacer para prosperar. Esto en cuanto a los conceptos de Estado de Derecho, y a continuación, disculpen, el panel exponía la cuestión si se está produciendo un asalto a la democracia liberal en España. Democracia liberal. Estos son dos conceptos también muy interesantes y sobre los que creo que hay también mucha confusión, porque, de nuevo, todos le intuimos un significado a la palabra democracia y todos le intuimos un significado también a lo liberal y creemos también que juntos, democracia y liberal, adjetivada con el adjetivo liberal, pues democracia liberal significa algo en particular. Pero creo que el concepto más extendido en la sociedad de lo que quiere decir democracia liberal no se corresponde con la realidad. La democracia es una forma de gobierno, no es otra cosa. Y esa forma de gobierno consiste en la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Cuando se habla de separación de poderes, todo el mundo, al instante, lo que le viene a la mente es el poder judicial. No, señores. El poder judicial tiene que ser independiente de los poderes ejecutivo y legislativo. Totalmente de acuerdo. Pero cuando hablamos de separación de poderes, lo que necesitamos separar es al ejecutivo y al legislativo. Y esto no se consigue mediante la verbalización de los poderes están separados. Tampoco se consigue tapizando los escaños unos de rojo y otros de azul. Eso no separa los poderes en absoluto. No, la separación de poderes es la separación de esos poderes mediante la separación de los medios de elección de esos poderes. Eso es separación de poderes.
Eso en cuanto a la democracia. Y en cuanto a lo liberal, ¿qué es lo liberal? Actualmente tenemos cierta tendencia a pensar que lo liberal es una cuestión económica, la libertad económica, pero eso es la consecuencia del liberalismo político. El liberalismo político antecede al económico. Toda cuestión política es previa a toda cuestión económica. Cualquier fórmula económica es siempre una consecuencia del statu quo político vigente en ese momento, en esa sociedad. Y el liberalismo es el nombre que se le dio en España, porque la palabra liberal es una palabra española que el español ha exportado al mundo. El liberalismo español es la traducción a España de lo que fue el parlamentarismo inglés a partir de la Revolución Gloriosa de 1688 y de lo que fue también el parlamentarismo francés a partir de los estados generales y del cambio del tercer estado a Asamblea Nacional en el año 89. ¿Cómo sucede esto en España? Pues mediante la invasión del francés, las Cortes de Cádiz se reúnen y son ellos representantes que han sido elegidos de forma directa por sus representados, no solo en España, sino también en los virreinatos de la América española. Había diputados de Nueva Granada, había diputados de Nueva España, había diputados de la Capitanía de Guatemala, etc. El liberalismo fue en su momento, tanto en su versión inglesa, la francesa y a continuación la española, la superación del statu quo político que le precedió, que era el despotismo ilustrado. A continuación vino el liberalismo, ¿y qué es lo que ha superado al liberalismo? Políticamente, desde el punto de vista político, la democracia representativa que nació en los Estados Unidos de América. Es un proceso, es como si fuera una película en la que evolucionan las distintas formas políticas, pero vamos a partir desde la monarquía absoluta, el despotismo ilustrado en el siglo XVIII, parlamentarismo, que es liberalismo en España, y a continuación democracia representativa, que es algo que en España y en Europa, salvo en Francia, parte en Suiza, pues tenemos pendiente de conquistar también, aunque bueno, yo con que conquistáramos el liberalismo político ya prácticamente me daría con un canto en los dientes. ¿Y qué es lo que diferencia el liberalismo político de lo que había previamente? La elección directa del representante, que haya una relación directa entre el elector y el elegido, el representante y sus representados. Esa es la diferencia fundamental. Y la democracia lo que hace es sumar a ese principio representativo el principio electivo del Poder Judicial, en el que los gobernados eligen de forma directa a su gobierno. Hechas estas apreciaciones y lo que he tratado de aclarar un poco la confusión en toda esta terminología, quiero responder a la pregunta que me planteaba el panel. La pregunta era si se está produciendo en España un asalto a la democracia liberal. Como hemos dicho antes, el Estado de Derecho es el sometimiento a la ley. ¿Existe en España sometimiento a la ley? Hemos visto que no. Si los poderes no se someten a la ley, Bertrand de Jouvenel decía que la libertad del poder se llama arbitrariedad. Esto es, si el poder no se está sometiendo a la ley, entonces ese poder es arbitrario. A eso se le llama tiranía. Allí donde el poder es libre, allí está presente la tiranía. La siguiente conclusión a la que podemos llegar, como hemos dicho antes, si no hay separación de los medios de elección de los poderes del Estado, no hay democracia. Entonces, difícilmente puede haber un asalto a la democracia. El título de la ponencia preguntaba esto, si existe un asalto a la democracia liberal. Y desde mi punto de vista, asumiendo que este planteamiento lo que plantea es si se está produciendo un asalto al statu quo vigente y a ese sometimiento a la ley por parte de los poderes del Estado, asumiendo que es esa la pregunta, mi respuesta es doble. Sí y no. No y sí. No se está produciendo ese asalto desde el punto de vista formal,
pero sí se está produciendo desde el punto de vista del contenido. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Porque aquí parece magia esto, ¿no? Magia política. Lo que está sucediendo es que todo esto es consecuencia del ordenamiento jurídico que tenemos en España. El gobierno no está haciendo nada fuera de la ley, está cumpliendo las formas, está cumpliendo los procedimientos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Pues lo que está sucediendo es que está teniendo lugar una recreación de lo que fue la transición en los años 70, y lo dicen abiertamente, vamos a una segunda transición. ¿Y esta segunda transición en qué consiste? Pues en recrear la primera. Disculpen. Están realizando exactamente lo mismo que se hizo durante la transición en los años 70. ¿Y esto en qué consistió esencialmente? En transformar una legislatura que era ordinaria, la del año 77, en una legislatura constituyente, de forma mágica, porque los diputados allí presentes decidieron que así fuera. Pues ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Las elecciones del pasado 23 de julio fueron unas elecciones legislativas ordinarias y se están convirtiendo en la legislatura surgida de esas elecciones ordinarias, se están transformando en constituyentes. ¿Cómo han hecho esto? Pues lo están haciendo en este mismo instante a través de la ley de amnistía. Una amnistía es el punto de inflexión que existe entre el final de un sistema político y el inicio de otro sistema político. La amnistía sirve para decir, todo lo que hubo antes lo borramos, no sirve, nos olvidamos de ello, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar una nueva cuenta. Esa es la función política de la ley de amnistía que están tramitando en este momento las Cortes de España. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y cómo van a realizar esta segunda transición y todo este cambio a un nuevo régimen? Pues, como he dicho antes, mediante el cumplimiento exquisito de todas las formalidades, de todos los plazos, de todos los procedimientos, de todos los informes que requieran el procedimiento legislativo establecido en la Constitución, del procedimiento legislativo desarrollado que establezcan los reglamentos de la Cámara del Congreso, de la Cámara del Senado. Lo van a cumplir todo de forma exquisita. Nadie va a poder recriminar ni levantar la mano para señalar ni una sola infracción al procedimiento. Ahora bien, la clave van a estar en los contenidos. Los contenidos van a ser constituyentes. Van a cambiar de arriba a abajo la Constitución sin tocarle una coma. Exactamente igual que sucedió en la Alemania nacionalsocialista con la ley habilitante de 1934, en la que Hitler se cepilló la Constitución de la República de Weimar sin tocarle una coma. Pues, del mismo modo, ahora, con legislación ordinaria con contenido constituyente, le dan la vuelta, ponen del revés la Constitución, ¿y qué medios disponen para hacer valer esos cambios? Pues los medios son el Tribunal Constitucional, una mayoría de 7 contra 4, y una vacante en el Tribunal Constitucional que está vacante y de la que nadie habla, por cierto, y que debería ser cubierta por el cupo del Senado, en el que tiene mayoría el PP. ¿Por qué el PP no dice nada al respecto? Esa vacante va a quedar vacante de por vida desde que renunció a su puesto, a esa magistratura, el magistrado Montoya el verano de 2021, creo que fue. Vaya para 2 años casi. Pues esa es la función del Tribunal Constitucional. Es una gran fábrica de coartadas. Todo aquello que transgreda la Constitución mediante leyes ordinarias, el Tribunal Constitucional está ahí para constitucionalizar todas esas agresiones a la Constitución. Y la Constitución tiene un problema enorme, señores. El problema enorme que tiene es que, aunque no esté escrito en su articulado, la Constitución tiene impresa en sí
una inercia federalizante que es imparable. Desde el mismo día que entró en vigor la Constitución hasta hoy, ese proceso de federalización de España no se ha detenido ni un solo instante, y cada día que pasa crece, porque no encuentra oposición, ni existe ningún mecanismo material para detenerlo. En estos momentos, este proceso de federalización, yo lo he dividido en mi obra anterior que comentaba antes Fernando, Federalismo Cacique, en algo que yo llamo el ciclo cacique, que es, si vemos el desarrollo del 78, desde la entrada en vigor de la Constitución hasta la actualidad, se han producido 3 fases políticas en España. Una primera fase autonomista, una segunda fase nacionalista y una tercera fase que está empezando en estos momentos, que es la separatista. La autonomista se cumplimentó con la creación de comunidades autónomas por parte de todas las regiones españolas. El estadio nacionalista comenzó con el segundo Estatuto de Autonomía de Cataluña, en cuyo proyecto de estatuto, el que aprobó inicialmente el Parlamento Regional catalán en septiembre del año 2005, el artículo 1 de ese proyecto establecía: Cataluña es una nación. Esa afirmación en una disposición con fuerza de ley, eso es la disolución de España como nación política. Y las naciones políticas no nacen y mueren porque alguien escriba algo en un papel o se realice un procedimiento administrativo o se hagan funcionar unas palancas administrativas. No. Las naciones políticas nacen y mueren de forma violenta, porque las naciones son el producto del poder y la naturaleza íntima del poder es la violencia. Queramos verlo o no, nos guste o no. A nadie le gusta la violencia, evidentemente. Para eso tenemos el derecho, para ordenar nuestras conductas y no discutir y no pelearnos. Pero pretender romper la integridad de la nación política española es convocar a la violencia. Es algo muy peligroso y en estos momentos lo estamos viendo con diversos hitos. En primer lugar, los indultos, que nos dijeron que nunca tendrían lugar. Ha habido indultos a los golpistas sediciosos condenados por sedición. Se ha derogado el delito de sedición. Ya no hay delito de sedición en España. Están tramitando una ley de amnistía en estos momentos. Bien, pues, ¿qué nos hace dudar de que eventualmente en un futuro no lejano puedan tramitarse referéndums de autodeterminación con cualquier otro nombre, que la coyuntura elija un nombre más amigable, más amable, que nos lo disfracen, no, si es vinculante, si deja de serlo? No, serán referéndums de autodeterminación. Y de ahí al enfrentamiento civil hay un paso. Estamos pisando un terreno muy peligroso en España. De hecho, en estos momentos, y elijo las palabras de forma totalmente deliberada, las elijo a conciencia, en estos momentos estamos inmersos en una guerra civil incruenta mediante legislación y que enfrenta al Estado contra la nación. El Estado le ha declarado la guerra a la nación. Las instituciones en estos momentos trabajan en su propio beneficio y contra los intereses de los ciudadanos. Esta guerra es incruenta. Evidentemente no hay derramamiento de sangre, no hay balas, pero que nadie dude que esto es una guerra civil del Estado contra la nación y que esto va a continuar hasta que lo detengamos, porque ellos no se van a detener bajo ningún concepto. De hecho, ¿qué efecto ha tenido, qué ha pasado cada vez que ha habido una concesión a los separatistas que inducen este proceso federalizante? Pues ha tenido lugar lo que podríamos llamar el efecto Múnich. Tratar de apaciguar al beligerante lo único que hace es fortalecer la posición del beligerante. No paramos de verlo, pero no paran de repetirnos: esta es la medida para poner fin al conflicto territorial. Pero se repite una y otra vez, y a una medida le sucede otra. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
porque lo que no va a suceder es que se rompa la integridad nacional de España. Algo sucederá antes de que eso pueda llegar a suceder. Y con esto ya termino muy brevemente. A partir de estas conclusiones quiero establecer unas tesis esenciales que he dividido en dos bloques. Uno que aplica a todo Occidente y uno que aplica especialmente a España. El que aplica a todo Occidente, podemos observarlo, es que se ha producido una evolución en todos los estados occidentales en los que el poder en abstracto, o sea, la capacidad de obra que tienen los poderes del Estado, ha crecido de tal forma, el poder que tienen ahora en su mano es tan inmenso, está tan concentrado, tan carente de mecanismos materiales de control y sin absolutamente ninguna limitación a su capacidad de acción, que es tan inmenso ese poder que está empezando a colapsar sobre sí mismo. El poder está ahora mismo en un momento en el que, como las estrellas, en el momento en el que las estrellas consumen su combustible, el hidrógeno, son víctimas de su propia masa, de su propia gravedad. Colapsan sobre sí mismos y explotan. Pues en ese momento están ahora mismo los estados. De hecho, yo creo que podemos afirmar, y no soy el único que lo dice, que el Estado, como forma política, ha muerto. Aún no lo vemos materialmente, aún no es visible de forma tangible, pero el Estado como forma política ha muerto. Y lo hemos visto todos de forma reciente. ¿Cuándo ha sucedido esto? Durante la epidemia. Cuando todos los gobiernos de todo Occidente han violado sus propias constituciones sin consecuencias. No ha habido consecuencias penales personales para los gobiernos y los parlamentos que han violado sus constituciones. Pero eso tiene consecuencias políticas, ya lo creo que las tiene. Las que tiene es que el Estado como forma política ha muerto. No lo vemos, pero ha sucedido. Del mismo modo que cuando cayó el bloque soviético no lo veíamos, pero había caído. ¿Cuándo lo vimos? Cuando se vino abajo el muro de Berlín. Pero cuando se vino abajo el muro de Berlín, hacía ya años que el bloque soviético se había desmoronado. La caída del muro fue la materialización tangible y visible de un acontecimiento que ya se había producido antes. Entonces estamos ahora mismo en un momento en el que algo que es el Estado ha muerto y lo que está por venir no ha nacido. ¿Cuánto puede durar este periodo? Amigos míos, eso no hay nadie que lo pueda saber. Y mientras tanto puede suceder de todo. Para que se hagan una idea de lo que puede ser este proceso, podemos remontarnos muy brevemente a Roma. Cuando cayó la República de Roma, ese fue el mismo instante en el que empezó la decadencia y caída de Roma, en cuanto empezó el imperio. Ese fue el primer paso para que empezara a caerse Roma. Ya había caído, pero todo ese proceso de decadencia y caída final, solo en Roma, duró 4 siglos. ¿Y qué vino después? Hasta que se recuperó Occidente. Otros 6 siglos. Estamos hablando de un proceso de 1000 años, desde que hubo el fin de una forma política dominante en Occidente hasta que surgieron otras nuevas formas políticas que de nuevo encontraron una forma, una vía, un camino de poder continuar la vida en prosperidad, porque lo que se produjo fue siglos en los que la prosperidad se vino abajo. Esto es muy visible, muy fácilmente visible en la arquitectura, por ejemplo. Toda la fantástica arquitectura que había en los clásicos, en Grecia, en Roma, de repente desapareció. Ese conocimiento desapareció y tuvieron que pasar siglos para que ese conocimiento volviera a ser creado de la nada, porque había desaparecido. Y ya, el último punto
la tesis esencial que se circunscribe exclusivamente a España, simplemente quiero señalar dos cuestiones. La primera es que España, en las circunstancias en las que está todo Occidente, España es la vanguardia occidental del Estado que se fagocita a sí mismo. España está siendo canibalizada por su propio Estado, como decía antes, con este proceso de federalización. Se está canibalizando a sí mismo, comiéndose a sí mismo. Esto es algo que vio también brillantemente, ya lo he mencionado antes, Bertrand de Jouvenel, en el año 45, en su obra sobre el poder, que decía, ya en el año 45, al final de la Segunda Guerra Mundial, decía que la estatocracia concebida dentro del Estado, que el Estado sería desmembrado por esa estatocracia concebida en su propio seno. Y esa estatocracia son lo que hoy son las oligarquías constitutivas del Estado. Y es eso exactamente lo que está sucediendo en España. Las oligarquías constitutivas del statu quo político son las que están devorando la fuente de la que emana toda la legalidad y toda la legitimidad de los puestos políticos que ocupan. Están devorando su propia legitimidad. Y esto nos lleva a una disyuntiva final. Y esa disyuntiva final se nos va a plantear a todos los ciudadanos. Y cuando digo a todos los ciudadanos, incluyo a todos los actores políticos. Dudo mucho que reaccionen los actores políticos actuales, aunque mantengo la esperanza de que desde las bases les llamen la atención al respecto. Esa disyuntiva final es que o bien el 78 acaba con España, a no ser que sea España la que acabe con el 78. Esto, en síntesis, es España o el 78. Nada más, muchas gracias por su atención.